Ya estamos de vuelta al servicio del corazón, un espacio para cultivar cuerpo, mente y emociones, para ponerlas al servicio del alma, al servicio de la conciencia, al servicio del corazón. Y ya está conmigo a través de TNO y también a través de mi cuenta de Instagram, Andrea Curichi, @soycurichi, así la consiguen en Instagram. Ella es Andrea Molina, pero bueno, su nombre artístico, su nombre conocido en las redes sociales es Andrea Curichi. Ella es coach de orden, formada por Maricondo. Entiendo que es la primera latina formada por este método con Mari. Es coach de la Universidad de Barcelona, maestra de meditación. Es directora de la Academia del Orden y creadora del sistema Curichi. Y hoy está con nosotros para que podamos profundizar cómo pasar del desorden al orden para vivir mejor, para tener mejor calidad de vida y por supuesto para tener más paz y más felicidad. Bienvenida, Andrea. Así es, muchas gracias Andrea a ti por la invitación. ¿Cómo Pues te sientes? efectivamente a eso me dedico yo, a ayudar a la gente a entender que el orden tiene un significado, que el desorden tiene otro y que cuando lo hacemos consciente pues podemos vivir mejor, vivir más Así felices, es. desenvolvernos en la vida con Me mayor encanta, me liviandad. encanta. Y de hecho, la primera pregunta que se me hace preguntarte es, ¿cómo llegas a este camino? ¿Hubo algo en tu historia personal bueno, que te tocó? ¿Hubo algún acontecimiento? ¿Hubo algo que te inspiró a tomar este camino del orden y, bueno, ponerle tanto la mirada que hoy en día, de hecho, es una actividad profesional? De hecho, una de mis hijas ama mucho esta actividad profesional, te lo comentaba y decía, yo creo que ella se va a como formar en esta área porque le encanta. Entonces, a ver, Sí. cuéntame qué pudo haber pasado en tu camino que te llevó entonces a convertirte en coach de orden y comenzar a sumar a la vida de las personas esa conciencia sobre lo que el orden puede hacer en nuestra vida. Vale, te cuento, les cuento a los que nos están escuchando. Así es. Yo llegué al orden buscando ser feliz, porque a mí me enseñaron en mi casa Muy que uno vino a bien. esta vida a ser feliz. Y buscando qué me hacía feliz, yo soy nutricionista de Ok. primera ocupación, primera profesión, soy licenciada en nutrición y dietética, y me dedicaba a eso hasta que apareció Marie Kondo en mi vida a través de un libro, de su primer libro, y yo me di cuenta que eso que a mí tanto me gustaba hacer, el ordenar, podía ser una ocupación, podía ser monetizado y en Muy consecuencia bien. podía vivir de eso. Dije, wow, si esta mujer pudo, porque yo no. Exacto, qué Y si bueno. puedo aprender de ella, pues mucho mejor. Así que fue lo que me llevó al orden, en realidad fue mi necesidad de sentirme plena y satisfecha con la actividad que desarrollaba día a día. Porque si bien la nutrición me gusta mucho y la disfruté cuando la ejercí, llegó un punto donde no era algo que me apasionaba, no era algo que me motivaba a pararme en las mañanas, no era algo que me encantara, cosa que con el orden no me pasa. Claro. Con el orden, Bueno, pues yo lo disfruto muchísimo y ha sido una habilidad que la gente cree que yo nací así y he sido obsesiva compulsiva desde pequeña, no. A diferencia de Maricondo, que sí se confiesa sí. obsesivo compulsiva desde muy Ajá. pequeña, yo no. Yo he sido bastante equilibrada y por eso mi trabajo de promoción del orden está desde el equilibrio, desde la comprensión de que a veces nos desordenamos porque el orden es emocional, que es válido, lo que hay es que saber resolverlo cuando ocurre. Claro. Bueno, es interesante porque definitivamente hay caminos que ocurren de salir de lo que no queremos a ir a lo que queremos, que quizás fue un poco la historia de Maricondo, y en tu Ujú. caso es más bien como ir de una vez a lo que quieres, ¿no? Como desde el amor, ¿no? Como desde esa búsqueda. Y bueno, al final ambos son caminos, o sea, hay gente que le toca vivir un buen matrimonio después de un pésimo matrimonio, por ejemplo, pero hay personas que Sí. desde un principio tienen la claridad de lo que quieren y eso está bien, de todas está bien, pero me encanta mucho que puedas compartir tu historia, porque definitivamente, bueno, cada historia es distinta. Me encantaría que habláramos un poquito acerca de tu concepto de orden o de cómo sugieres que miremos el orden, porque ciertamente una de las cosas bueno, yo he venido desarrollando en este mundo terapéutico, porque es parte de lo que hago en mi, digamos, esta nueva profesión que sumo, mi carrera inicial es la comunicación social, pero bueno, también me he desarrollado ahora en todo este mundo del acompañamiento terapéutico, y es que
el orden le precede al amor. El orden es lo que contiene al amor, lo que hace que el amor se quede. Y por lo tanto, para mí fue un reto personal comenzar a ordenar. Y cuando te hablo de ordenar, no me hablo del orden físico exterior, Claro. sino el orden interno de mi historia personal, de mis emociones, Sí, de el la orden historia sistémico. familiar, Ujú. el orden sistémico. Pero ¿qué ocurre? Una de las cosas que tú te das cuenta en el camino es que lo que hay por fuera, todo lo que hay en ese mundo exterior, habla mucho de lo que hay en ese mundo interior, de lo que Correcto. no está en orden adentro. Entonces, el concepto del orden para muchos es un concepto relativo, para otros es un concepto personal. ¿Cómo sugieres tú ver el orden? ¿Qué definición o de qué forma podemos comenzar a ver el orden en nuestra vida? Ok, para mí, mi mantra es: orden es un concepto personal y es responsabilidad de cada individuo definir qué es orden para sí. Ok, Para mí, para Andrea, orden es cualquier espacio o circunstancia que le acerque más a la tranquilidad, muy bien. a la paz y a la felicidad. Porque cuando yo estoy en paz, estoy feliz. Y estar en paz no quiere decir que estoy alegre. Estar en Ujú, paz para mí es estar en calma. Entonces, cualquier espacio, circunstancia, relación que me conecte a mí con la paz, para mí está en orden, porque me claro, aporta, me hace ganar. Y eso es claro. como yo elijo vivir. Hay para quienes orden es saber dónde tienen exactamente todo y está un poquito más ligado al control. Válido o inválido, aquí no se valida o se invalida ningún concepto. Lo importante es que tú sepas qué es lo que es orden para ti y que eso te conecte con una sensación que te genere bienestar. Porque si Claro. te conecta con una sensación que te incomoda, que te duele, que te molesta, que te hace sentir juzgada, entonces no te aporta bienestar. Te aporta malestar y es algo que hay que revisar para, como los GPS, recalcular. Pero para mí, entonces, orden va a ser el concepto personal que me conecte con cómo yo me quiero sentir, Claro. siempre desde la autonomía, lo que requiere de mucha adultez, porque ya no es orden es lo que mi mamá me dice que tengo que hacer, orden Ujú, es lo que mi marido me dice que tengo que hacer, o lo que mi hermana mayor dice. No, tengo que yo definir qué es orden para mí y eso requiere que yo sea una adulta, requiere que yo totalmente. me observe. Y para definir orden tengo que ver pues todas las aristas Ujú, que están asociadas al orden. Porque entonces está el orden externo, sí, mis espacios, como quiero que se vean. Quiero los libros por colores, por tamaño, por autor, por tipos. También está el orden interno, que es, bueno, cómo están mis emociones, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono conmigo misma, cómo me claro. comunico. Está el orden de mi alimentación, está el orden de mis finanzas. Así que, Me encanta todo esto que estás diciendo, André, porque se me hace comentarte algo que tiene que ver un poco como con los cambios profundos, ¿no? Yo siento, porque tuve temporadas en mi vida donde era ordenada exteriormente. Y cuando te digo exteriormente, era, bueno, todo lo que tenía que ir en orden, ¿no? Que todo estuviera en su lugar. Pero ese orden no me daba paz. Y siento que no me daba paz porque era algo que ocurría de forma ambiente, o sea, era un cambio que yo generaba un orden para ver la cosa ordenada, pero dentro de mí había un cúmulo de emociones, una montaña rusa de situaciones que estaba viviendo. Cuando yo comencé a ordenar desde adentro, el orden que ocurrió por fuera era más sostenible. Y muchas claro. veces yo siento que, y te debe pasar mucho cuando acompañas personas en su tema de ordenar, porque bueno, digamos, te contratan para eso, es eh, cómo comenzar a pasar desde ese orden externo o desde la conciencia del orden externo, que es lo que la gente cree que es cómo doblar bien la camisita, cómo ordenar las Ujú. gavetas, cómo ordenar los gaveteros de la cocina, para que eso, bueno, se vea lindo, pero más allá de lo estético, de lo que funcione, que es un poco lo que tú vienes hablando, es cómo eso suma a mi paz y cómo puedo comenzar primero el orden desde lo interno para que lo externo sea una consecuencia. ¿Qué tú sugieres? ¿Qué camino A hay que ver, llevar para que eso sea así? Pero me lo vas a contestar al regreso de comerciales, porque me toca hacer un corte aquí en la radio. Ya venimos entonces al servicio del corazón hoy con Andrea Curici, hablando acerca del desorden al orden para vivir mejor. Ya estamos de vuelta aquí al servicio del corazón, hoy hablando del desorden al orden para vivir mejor con Andrea Curici. Andrea, dejamos esa pregunta de cómo lograr ese orden interno para que el orden exterior permanezca, para que ese orden exterior sea sostenible en el tiempo. Cuéntanos. a ver.
Lo primero, hay que desmitificar un poco que cuando ordenamos una casa siempre se va a mantener perfecta, Por favor. porque el orden es un proceso emocional. Total. Cuando yo no estoy bien emocionalmente, se me desordena la casa. A ver, yo trabajo con esto y yo he tenido mi casa, como decimos en Venezuela, patas para arriba. ¿Por Me qué? encanta. Porque Ajá. falleció mi mamá de una enfermedad Claro, muy compleja y qué cabeza tenía yo de organizar nada. por supuesto. Porque se terminó mi primer matrimonio y estaba con el corazón roto, qué cabeza tenía yo de organizar nada. Claro. Porque emigré y todo fue un desastre, no tenía cabeza para ordenar. Y que yo tenga la teoría no quiere decir que entonces sea, pero una estricta con la práctica, porque el Vale. orden es emocional. Y cuando yo entiendo eso, me permito ser Ay, te dejé de flexible, escuchar. Ok. me permito decir, es válido que estoy emocionalmente desordenada y ahí es donde me comienza a hacer clic, que como estoy adentro es como va a estar afuera. Entonces, esa falsa ilusión de que cuando yo ordene mi casa siempre va a estar perfecta, pues no. Vamos a romperlo porque es normal que se desordene. Lo que tengo es que generar hábitos, estrategias y rutinas. Y discúlpame que me entre y me entre una llamada, pero se está cayendo el live. Ajá, y La sí, foto y no eso entienden que pasa. no puedo contestar. Ajá. Ajá. Disculpe. Eso me ha pasado, me ha pasado. Una vez se me fue un live por eso, pero vamos a seguir. Mira, y siguen, insisten, insisten, insisten. Ay, Dios Ajá. mío, Andreita. Ajá, ahí estamos, ahí Entonces, estamos. Tenemos a Andrea todavía. entonces, Ajá. el desorden va a volver siempre y cuando yo no haya hecho el trabajo interno, que aquí es donde asociamos la parte interna, para entender desde un grado superior de conciencia que cuando yo por dentro no estoy bien, mi casa no se va a ver bien. ¿Por qué? Porque yo no tengo la cabeza para hacerlo. Y así conozco la técnica y la estrategia para resolverlo, yo Ujú. también necesito un Ujú. momento para, Es esto como debe ser darse un muy poco el duro. permiso, André, mientras te sugiero si quieres, agarra, que no lo he hecho yo, pero si puedes hazlo tú, hay una cosita que dice no molestar, ahí debería evitar entrar la Ah, llamada ok. en tu teléfono. Y mientras haces eso, pues es comentar un poco eso, ¿no? Que darnos un poco el permiso, o sea, que el orden, así como el peso, yo lo veo como el peso, porque a veces estamos un poquito más gorditos, a veces estamos, pero bueno, cuando tú, digamos, llevas unos hábitos saludables, tú puedes mantenerte. Yo Ujú. estuve de viaje, por ejemplo, hace poco y yo sentía que me había engordado 7.000 kilos y resulta que no había engordado tanto, pero a ver, era como, bueno, cuando vuelvas a tu rutina, cuando vuelvas a tu normalidad, cuando vuelvas como a tu, bueno, vas a volver a tu peso. Entonces, un poco entender Ujú. que el orden está sometido a todo ese mundo emocional y a saber que no es que siempre vamos a estar en exactamente las mismas condiciones. Entonces, ese es un gran permiso que es importante que, no, que nos hagas ver dentro de la conciencia. Ahora, todas estas situaciones que ocurren en el mundo mental y emocional y que impactan nuestro mundo exterior, ¿cómo sugieres irlas trabajando si quieres entrar en un proceso de ordenarte de adentro hacia afuera? Ok, primero, otra cosa que hay que entender es que como orden es un concepto personal, no siempre comenzamos ordenándonos de adentro hacia afuera o es ¿Vale? lo correcto o Ajá, lo conveniente. Hay quienes al revés. comienzan ordenando de afuera hacia adentro y les Es funciona y verdad, eso es perfectamente válido. Por así eso es. hay que descubrir qué es lo que sirve para ti, qué es lo que no. Por eso hay que experimentar. Y Ujú. allí es donde entra que es un concepto personal. Yo puedo comenzar a ordenar mi casa diciendo, mi relación de pareja no está funcionando, mis finanzas no están funcionando, voy a ver mi entorno, a ver cómo está y a ver cómo hago que esta energía fluya. Porque si Ujú. algo tiene de mágico el orden, es que en el momento que tú pasas a la acción coherente, todo se comienza a mover. Y lo que sentías Así es. estancado se desestanca. ¿Por qué se desestanca? Porque ya tu enfoque es distinto, porque la energía es distinta, porque hay mayor claridad. De hecho, hay psicoterapeutas que tienen como actividad para sus pacientes ordenar el closet. Es terapéutico, Ok, esas son totalmente gavetas. terapéutico. Ordenas tus gavetas. ¿Por qué? Total. Porque cuando yo ordeno mis gavetas es como que si estuviera Ujú. ordenando gavetas mentales. Las cajitas Así que es. tengo colapsadas, aunque no lo haga de manera consciente, inconscientemente, algo se libera.
Contribuye totalmente. contribuye. Entonces, si Total. yo decido ordenar mi espacio para entender qué es lo que está pasando dentro de mí, porque me dicen a veces, Andrés, que no sé qué es lo que me pasa. Ujú. O sea, me siento perdido, me siento desorientada, no sé por dónde comenzar. Agarra una gavetica, un cajón pequeño y ponte a Total, ordenar para que comiences a reconocer cómo se siente la energía del orden en ti. Porque a veces totalmente. el caos es tanto que no te permite ni ver qué es lo que está pasando adentro de ti. Simplemente hay una insatisfacción, pero que no Total. le pones apellido. Dices, no, es que tengo problemas con mi esposo. Me dices que no sé qué me pasa. O sea, yo siento que mi relación de pareja está bien y en mi trabajo también está bien, pero no estoy feliz. No me siento cómoda, no estoy a gusto. Tú Ok, sabes que ponte a desde, ordenar para que tu cabeza fluya. ujú, así es, nosotros desde lo sistémico vemos el desorden o las personas que son desordenadas o se acompañan de desorden es porque tienen la necesidad de sentirse acompañadas. Entonces, mientras Mm, más desorden haya a su alrededor, muchas veces es ese auxilio, necesito compañía, necesito que alguien me claro. escuche, necesito que alguien esté conmigo. Entonces, está bien como poner en orden porque es un poco hacerte cargo desde la adulta, como tú bien hablabas, y vas como un poquito trabajando desde afuera, siempre también va contribuyendo desde adentro. Claro que el cambio de a veces Claro. interno es mucho más profundo y más permanente, sí, pero el de afuera por supuesto contribuye muchísimo y es un poco irte a lo que tú decías, André, lo que te funciona y lo que te funciona, o sea, el terapeuta te puede sugerir algo, Andrea, la misma Maricondo te puede decir cómo es la cuestión, pero tú tienes que Bueno, experimentar y y por eso medir fue, en André, ti. que yo creé mi propia forma de trabajar, porque Así hay es. cosas que dice Maricondo que a mí no me funcionaron. Total, Y dije, ok, te la creo, porque siguiente vez además es le otra dije, cultura. no, porque es otra cultura. Por Y el favor, orden tiene que total, ver con mis creencias, con mi cultura, con mi momento de vida. No es lo totalmente. mismo orden para Andrea soltera que para Andrea con un hijo, que para Andrea con dos hijos, que para Andrea recién separada. O sea, Totalmente. tu momento de vida hace que el orden cambie. Hay personas que se torturan, por eso es que yo no, desde que di a luz a mi hijo, la casa es un desastre, pues creaste una vida. Así Ahora tienes es. que mantener a un ser humano vivo. Es Total, normal que se te desordene la casa, no te des total. látigo por eso. La cosa Eso es es importante. aprender a atajar el momento para retomar el orden que a ti te gusta y con el que te sientes bien, sin rigidez, porque la gente que es extremadamente rígida con el orden también sufre, como puede sufrir un desordenado que Muchísimo. no sabe solucionarlo. Y detrás de eso hay algo, o sea, y te lo digo, bueno, yo estuve casada 13 años y en esos años en algún momento me puse, yo creo que obsesiva compulsiva con el orden. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, claro, en ese momento yo no estaba tanto en el tema del crecimiento personal, bueno, fueron procesos, ¿no? De hecho, Ujú. después me fue llevando, pero a ver, una de las cosas que comencé a descubrir, y de hecho me ha pasado incluso acompañando hoy en día terapéuticamente, es que detrás de eso hay algo que tú estás buscando. Y en mi caso yo estaba buscando justamente aprobación, estaba buscando Ujú. el sentirme reconocida por lo que estaba haciendo. Y era el orden. Y entonces trataba de matarme porque la Muchas casa estuviera veces el limpia y todo orden el es, orden. André, una forma de evitar el abandono. Siento que si soy Además, desordenada me dejan, total, entonces yo lo lo mantengo todo tenía. perfecto para que nunca te vayas. Lo vi luego clarito, totalmente clarito. Y yo decía, pero aquí la que está sufriendo es Andrea la niña, que sufre la herida de abandono y que cree que por aquí es la historia. Pero cuando veo a mi madre y veo a mi abuela, veo que hay mucho de eso. De hecho, o sea, es un tema de servir, de dejar todo en orden, de sentirte útil para que te miren y para que no te dejen. Cuando lo hice consciente, bueno, hoy en día mi casa es otra historia y yo soy otra historia con relación al orden, o sea, no me mato por el orden, soy ordenada, se desordena, no pasa nada, vuelvo a ordenar y Ujú. ahí vamos, pero no es algo que me quita la vida como me quitó muchos años en mi tiempo de matrimonio. Entonces yo creo que es súper valioso comenzar también como a comprenderte a ti misma y como tú dices, utilizar tu propia experiencia para ver lo que te funciona. Y me encanta Claro. que en el método tuyo lo tengas en cuenta, o sea, tengas en cuenta que culturalmente hay cosas distintas, que bueno, nosotros los latinos somos distintos, entonces, pues me Sí. parece valioso. Incluso dentro del mismo territorio, o sea, dentro de Venezuela. Yo he tenido clientes de los Andes que son completamente distintos Claro, a los clientes de Oriente. Y estamos dentro del mismo país. Entonces yo no puedo pretender que una argentina se comporte igual que yo, que total. soy venezolana.
que ellos tienen estaciones, yo no sé Claro. de eso. Mi Andre, Es, tengo que hacer una es pausa. Tengo que hacer una completamente pausa amplio. nuevamente por aquí por Teneo y aprovecho a leer unas preguntitas que nos están dejando por aquí por el signo de interrogación y entonces seguimos porque sí es cierto, si hay temporadas hay que guardar los abrigos y aquí no, aquí tenemos un clima bello. Vamos al corte y venimos. Ya estamos de vuelta aquí al servicio del corazón. Andre, por aquí algunas preguntas. Bueno, nos mandan saludos de Valencia. Un beso a las dos Andreas, me encanta. Gracias a todos los que nos están acompañando en vivo. De verdad que siempre es muy valioso porque enriquece la conversación y dentro de Claro. esas ricas preguntas nos dejan es, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Por la casa, por la cocina. Me quiero ordenar. ¿Qué hago? A ver. A ver, mi recomendación siempre es comenzar por visualizar cómo quieres vivir. Porque muchas veces nos frustramos y sentimos que ordeno y ordeno y ordeno y no llego a nada porque voy a lo loco. Medio acomodo el closet, me acomodo la cocina, medio ordené la sala, la cabeza se me fue para otro lado, me puse a lavar ropa, hice mucho y no hice nada. Pasa Mm, mucho con el orden. En consecuencia, la gente se frustra y dice es que ordenar no tiene sentido, porque nunca termino, así porque es. además me lo desordenan de una vez y un largo etcétera. Entonces, visualiza primero cómo quieres vivir, cómo te imaginas no solo tu casa en lo físico, sino en lo energético, cómo me siento yo al llegar a mi casa. Si hoy, por ejemplo, siento agobio, yo me visualizo en mi casa en calma. ¿Y qué tengo que hacer para tener una casa donde yo sienta calma? Ah, bueno, tengo que tener menos objetos. Tengo que salir de la biblioteca que está rota. Tengo que sacar las cajas que tienen 4 meses en el pasillo esperando que alguien las saque. ¿Cuáles son las acciones que tengo que ejecutar en el espacio para que yo me sienta como digo que me quiero sentir? Y Mm, allí comienzo a tener luces de por dónde voy a comenzar. así es. Como orden es un concepto personal, hay para quienes, por ejemplo, se sienten incapaces de ordenar, que dicen, no, es que ordenar para mí es demasiado difícil, o sea, yo lo intento, lo intento, lo intento, y no hay forma. Como no hay sensación de capacidad, comienza por algo pequeño, que no te Mm, abrume. ujú. La gaveta de tu mesita de noche, la gaveta de tu ropa interior, tus zapatos, algo pequeño, algo puntual, tu monedero, para que tú vayas reconociendo, oye, cuánto tiempo demoro yo organizando, si me desvío o no me desvío, cómo me siento cuando termino. Esa es una opción. La otra opción es que comiences por lo que más ruido te genera. En todas las casas hay un espacio que yo llamo Narnia, Ajá. que es donde hay de todo y no hay nada. El cuartico, el cuartico, el cuartico. El El que el cuartico del armario que... desorden, la dimensión desconocida, Ajá. eso tiene muchos nombres, yo le llamo Narnia. Ok. Hay gente que comenzar por Narnia le funciona, porque es la Como representación clara de comerse cómo el tiene la sapo más cabeza y la grande. gente. Como el libro de Comerte el Brian sapo de Tracy, una vez. comete el sapo más Tra- feo y más gordo Trágate el sapo. primero y después los otros van a ser más fáciles de... Ajá, ajá. Correcto. Hay a quienes les funciona tragarse el sapo de Exacto. una vez Así es. y comienzan por allí. Entonces, por dónde comenzar va a depender de ti. Vale. Pero lo que sí es el punto cero es la visualización. ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero que se vea mi casa? Andrea, no tengo ni idea. Pinterest es una red social que funciona bastante bien para agarrar ideas. Mm, Y además en bien. Pinterest hay de todo. Es que yo tengo una casa muy chiquita, es que mi casa es una casa humilde. Eso no tiene nada que ver con el desorden. La posibilidad de orden es completamente igual a que una mansión de 42 habitaciones con Total. 15 personas en cada atendiéndola. Mira, En Pinterest hay ideas maravillosas para cualquier tipo de casa y lo sé porque, bueno, lo he visto con mis clientes. claro. Buscar ideas de cómo quiero que se vea y segundo, pensar en cómo me quiero sentir, que para mí es lo que marca la diferencia. Porque tú Así puedes tener es. una casa minimalista, pero que igual llegues y te dé desagrado. Porque resulta Claro. que al final no era el desorden en la casa, sino es la relación con tu pareja. O es la Exacto. relación con cómo estás llevando la adolescencia de tu hijo. Me No es lo de encanta. afuera, sino lo de adentro.
Me encanta visualización entonces y saber cómo te quieres sentir y eso va a ser como la guía, el termostato para saber por dónde comenzar, para porque saber como por dice dónde. André, o sea, lo que le funciona a uno quizás no le funciona tanto a otro y es importante que tú puedas ser tú mismo como digamos que decida, o sea, la persona que decida por dónde empezar, que pueda hacer entonces en función a lo que te sientes. Andrés, sabes que me encanta sumar contenido de pareja en mi cuenta de Instagram, es un poco como en esa área en la que me he ido especializando en los últimos años y me encantaría conversar un poco de esto, porque usualmente las parejas no coinciden con el tema del orden. A veces te casas con un hombre súper desordenado o la mujer es la súper desordenada y el hombre es el más metódico, el más ordenado, el más limpiecito. Entonces, bueno, háblanos un poquito de cómo trabajas tú esta área. Ok. No sé si desde lo personal, si tienes alguna historia que contar o bueno, un poco cómo puedes sumar a todas estas personas que nos están viendo y que de pronto tienen parejas extremadamente ordenadas o extremadamente desordenadas o no de pronto tanto los extremos, pero ellas no se sienten bien con el tema del orden. Ujú. Y cómo eso impacta Bueno, la relación. aquí el tema del orden en las parejas es un tema interesantísimo Ajá, porque tiene mucho, muchísimo que ver contigo mismo. por supuesto. Total, A eso es ver, una les proyección total. pongo mi ejemplo. Yo, formada en tantas áreas que siempre las he orientado y las he buscado hacia el mundo del orden, Así dándole la vuelta a cualquier enseñanza para sumarle a mi filosofía de trabajo. Todas mis parejas han sido desordenadas. Mi esposo es desordenado. así, Y yo entendí un día que yo elegía maestros así es, y que tenía dos posibilidades, o batallar con él y tirar por la borda lo que funcionaba de la relación, así es. o hablaba con él y establecía límites claros en cuanto a zonas y en cuanto a ocupaciones. Ajá, Yo creo que esto es algo que nos deberían dar en segundo grado de primaria, por favor. el tema de Si hay conversaciones profesoras por asertivas ahí, antes de comenzar una relación. así es, así es. Porque esto es algo que deberíamos hablar antes. Total. ¿Qué pasa actualmente con muchas de mis clientas que llegan a mí? Andrés, que estoy obstinada de mi marido, pero tiene 25 años casada y tiene 25 años siendo la mamá, ejerciendo Recogiéndole función de los mamá de tras, su sí, marido. sí, sí. Y además, mamá desde el concepto de mamá con el que crecimos. Si por a este Piscis se las presento. Ay, hola. Qué lindo. Había tardado en aparecer. Porque el concepto de mamá es la mamá que atiende, la mamá que no permite que hagas, la mamá que Ujú, todo te lo resuelve. Y ese concepto de maternidad con la crianza respetuosa también ha venido evolucionando. claro, Ya no es la mamá que hace todo, es la mamá que te acompaña que para que te tú aprendas a empodera. hacer, para Claro, que no dependas de mí cuando yo no esté así o es, cuando te corresponda contribuir con el orden de la casa. así es. Si yo hubiese tenido esa conversación antes de comenzar la relación, pues probablemente otra sería la historia, pero como el 99% de nosotras no nos pasó. No, 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 Uno no, se no. enamoró y fue para adelante y se casó y bueno, ya aquí está ya con 2 hijos y ahora qué hago. Así es. Pues establecer límites es fundamental. Tener Ujú, conversaciones incómodas es fundamental. Y ujú. el lugar emocional desde donde yo tenga la conversación también es clave. Porque no es lo mismo ir y caer a gritos. ¿Hasta cuándo tú tienes este cuarto así? No puede ser que me dejes la toalla mojada en la cama. A esperar que ya la rabia de la toalla mojada en la cama se te haya pasado. Invitarlo a tomarse un café y explicarle por qué para ti es importante esto, esto y esto. Total. Lo que significa que tú tienes que haber hablado contigo misma y haber entendido por qué para ti es que es importante esto y esto y esto. El tema de la toalla mojada es una discusión como clásica en muchas casas. El tema de Así es. la ropa que va quedando a mitad de camino, entran a la casa, se dejaron los zapatos en la puerta, la chaqueta en la cocina, el pantalón en la sala y van, así no dejando una estela de ropa por toda la casa. Bueno, entender por qué es que te está molestando primero eso a ti. Ah, yo tengo esto porque mi mamá se lo pelea a mi papá y estoy repitiendo patrón. Que yo me di cuenta de muchas de esas cosas cuando me empecé a observar, que era lo que hablábamos hace un rato de el orden interno requiere de mucha autoobservación. Así es. Me molesta que fulano
deje los zapatos en la puerta. ¿Qué ¿Qué es te lo que me molesta? molesta? Así es. Ah, me molesta que siento que no colabora conmigo. O siento que no agradece el esfuerzo que yo hago por mantener una casa bonita. Claro. O siento que me lo hace a maldad. O sea, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Ahí esa molestia es genuinamente mía o es una molestia aprendida? Porque mi abuela se lo peleaba al abuelo toda la vida y yo lo vi. Entonces, Total. ¿cómo se te ocurre dejar eso en la puerta así? Dices, pues la verdad es que no me molesta tanto. Y ahí comienzas a elegir conversaciones asertivas y comienzas a elegir batallas. Por ejemplo, en mi casa, nosotros tenemos, esta conversación incómoda se dio y tenemos límites con respecto a Mm, lugares. ujú, Por ejemplo, la sala, el salón, la cocina son áreas de uso común claro. y ahí todos tenemos que colaborar y hay rutinas que se han ido generando para eso, incluso el más chiquito de la casa que tiene 3 años y medio. Es Él sabe que interesante antes de eso que irse a bañar, dices, tiene que ordenar. porque el espacio común yo creo que es como lo que te permite conjugar, digamos, voluntades, ¿no? O sea, bueno, Ujú. este es tu armario, este es tu cuartico, haz con él lo que tú quieras, pero la sala es Exacto, de todos, la cocina es de todos. Entonces, como ir estableciendo en claro. función a lo que es el bien mayor, ¿no? Como criterio Claro, para pero por convivencia. eso crear Ujú. el orden como concepto familiar también es importante. Vale. Porque bueno, ya yo sé que es orden para mí. Ahora dime tú qué es orden para ti. Ujú. Ahora, ¿dónde está el punto medio que lo hace como orden familiar? ¿Qué es lo que funciona para nosotros? Porque entonces solemos caer en la incoherencia de, bueno, las áreas comunes, todos lo mantenemos, pero tus áreas también las tienes que mantener. Porque eso de este es tu armario y es lo que te dé la gana, a veces no es así. Es que Claro. Andrea no lo puedo, me tiembla el ojo cada vez que paso por ahí y veo que tiene los interiores así o que deja los zapatos así. Aprender a darle autonomía en el Mm, uso de los objetos a los demás es un trabajo duro. Y claro. esto lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me tocó aprender que, bueno, si no sabe dónde está el palto azul con rayitas, es su problema, es Así su es. responsabilidad. Yo no tengo que salir de salvadora, super la heroína de la casa, y yo sé dónde está todo, yo te resuelvo todo. Son tus objetos, son tu responsabilidad, aprende a gestionarlos. Así es. Ay, yo asumí la responsabilidad de lavar la ropa, de llevarla a la tintorería. Ok, hasta cierto límite gestiono yo y asumo responsabilidades. Pero hay otros donde firmemente y amorosamente, porque ser Ujú, firme no quiere decir ser violento, claro. uno puede ser firme y amoroso, Ujú, digo, hasta aquí llego yo. Y yo lo claro. hago, André, con mi bebé, con mi Es hijo. que me encanta que lo digas, André, porque a veces creemos, y te lo digo porque si hubo alguien en la vida que aprendió a no hacerle la tarea a los demás, fui yo. Porque cuando tú le haces la tarea, porque desde el amor tú crees que tienes que hacer, cuando te digo hacerle la tarea es cualquier cosa, o sea, desde Ujú. responder lo que la otra persona tiene que responder, desde hacer lo que le corresponde, no importa. Cuando tú le haces la tarea a tu marido, a tus hijos, a quien sea, tú le estás coartando su derecho de evolución, o sea, su posibilidad de evolucionar, de aprender lo que le corresponde aprender. Entonces, es una ayuda que desayuda, es una ayuda que no contribuye a que esa persona pueda florecer o pasar su reto o pasar, digamos, como ese nivel de conciencia que tú puedes ser que lo estés viendo, pero con tu ayuda que desayuda no lo permites crecer. Y me encanta mucho que digas ese punto, porque las parejas hacemos mucho eso. Cuando nos metemos en el rol de madres terapeutas salvadoras, que no lo tenemos que asumir nunca, porque somos la mujer de ese hombre. Y más nada, no somos su mamá porque ya su mamá lo educó, ya su mamá lo crió, ya no somos su terapeuta, si quiere ir a terapia que pague la terapeuta. O sea, nosotros tenemos que ponernos en nuestros roles porque entonces nos pasa que se nos va de las manos como tú lo estás diciendo. Y la Ujú. convivencia, que es uno de los pilares de las relaciones de pareja, cuando hay conflictos, muchas veces las parejas lo ven como esa desaveniencia que nos pone en lugares distintos y resulta que el conflicto más bien es la oportunidad de crecimiento. Entonces me encanta que lo digas porque ahí cuando André nos dice, si me afecta lo que el otro está, pregúntate a ti qué te está pasando, de por qué te afecta, porque cuando tú te lo preguntas a ti, eso es poner orden interno, que por ahí nos los estaban Ujú. preguntando bastante, ¿cierto que sí? Correcto. Y que esa pregunta de cómo poner orden interno observándote, Así es, totalmente de observando acuerdo qué es lo contigo. que te incomoda, qué es lo que te molesta, qué es lo que te gusta, porque a veces ni sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que me está generando dolor en este momento, qué podría hacer para solucionarlo, qué Ujú. patrones tengo, qué rutinas
rutinas tengo que me están conectando con el malestar, Total. qué hábitos puedo incorporar a mi rutina que me ayuden con el bienestar, cómo puedo incorporarlos, lean. Ahorita yo creo que Instagram es una red social súper jugosa Completa, sí, mucha para información. leer sobre cosas que te despierten y te digan, bueno, voy a buscar más, voy a conectar con más. Perdí un poquito el Busca audio. Ajá, información. Si no sabes hacerlo, pide ayuda. así es. Pedir Así ayuda es, yo creo que es uno de los gestos de amor propio más bonitos que hay. No sé totalmente. solucionarlo, pues llamo a quien sí sabe. Así es. Y que sabe porque tiene la experiencia académica y la experiencia vivencial para hacerlo, que además conecte conmigo, porque además no todos los terapeutas son para todo el mundo. O sea, puede Así que yo es. te diga, mira, mi psiquiatra es lo máximo, y tú la ves y dices, oye, no, Claro, eso es no algo macho muy conmigo, personal. válido. Te tiene que funcionar como todo y usarte de termostato. Me siento bien, esta persona me lleva, es importante. André, me encantaría que habláramos un poquito acerca de los acumuladores, o sea, de toda esta gente que acumula mucho, pero también de aquella que vota tanto. O sea, que es decir, no, es como desapegada y va, no, yo saco, yo saco, yo saco, entonces al final como que no tiene tanto porque todo lo regala. Yo sé que son dos extremos, pero desde el punto de vista mental y emocional, en tu experiencia, ¿qué has encontrado con esto? A ver, eh, el caso de los acumuladores, que es un caso como más frecuente desde mi experiencia, el acumulador termina siendo un constructor de protección a través de objetos. Ujú. No me siento seguro, no me siento contenido, no me siento querido, y a través de los objetos yo hago mi barrera. Así es. Entonces, así como el que come compulsivamente, Ujú. pues Se protege. guarda compulsivamente porque Así eso le da es. sensación de seguridad. Así Me es. siento protegida, me siento contenida, no me siento sola. Le pasa mucho con el pasar de los años a las personas mayores que van perdiendo hermanos, que Mm, emigraron los hijos. Entonces los objetos son sí, su coraza. total. Y allá hay un trabajo emocional muy profundo que hacer. De hecho, ese es un trabajo que yo hago en compañía de una psicoterapeuta, porque hay trabajo interno que hacer para que el trabajo afuera de verdad Permanezca. pueda ser real. Duradero. Porque si no, Así pues va a es. ser como esos programas que vemos en Discovery, de bueno, llega un batallón de 15 personas, sacan toda la basura, wow, qué asco, qué horrible. Pero si tú vas a esa casa dentro de 6 meses, va a Está estar igualita. probablemente igual, Total. Porque no cambió porque aquí y no no hay cambió aquí. acompañamiento desde adentro, Ujú. Total. ¿correcto? Entonces el acumulador tiende a guardar para protegerse. Y el desapegado extremo, que yo he conocido muy pocos casos así, depende de cuál sea la motivación de ese desapego. Ujú. Está el que siente que no tiene el valor para tener nada, entonces todo se lo da a los demás. Ay, yo no necesito esto, toma hermana, llévatelo. Ay, no, esto no importa, yo después veo cómo resuelvo. No, sobrina, llévatelo. Y va dando y dando y dando, y después dice, bueno, para cubrir mis necesidades, pues ya no tengo porque se lo entregué todo a todo el Así mundo. es. Hay quienes son así con el tema emocional. Entonces están ahí pendientes y atienden y se entregan, así desviven por el resto de la humanidad. Ujú. Y después, al final del día, cuando necesitan un abrazo, no se lo Claro. pueden dar ni ellos mismos porque ya no tienen fuerza. Sí, Bueno, a veces detrás de simbólicamente eso. pues lo llevan con los objetos. Hay Total. quienes son muy desapegados porque están más conectados con corrientes como el minimalismo, donde, y este creo que es el desapego más consciente, es entiendo qué necesito, Ujú. para qué lo necesito, cuándo lo necesito y sé cuándo lo voy a dejar ir, porque ya no me aporta en mi vida. Y además tengo la firme creencia de que la abundancia me acompaña y que voy a poder volver a Volver a tener ese tener. objeto si llegara a necesitarlo, que es otro nivel de desapego. Total. Pero el Me desapego encanta. inconsciente, ese que bueno, que sale y sale que yo no necesito nada y después sí lo necesita, Claro. pues también puede ser una forma de llamar la atención, de ponerte un poco en el rol de víctima, Ujú. De exigir es, amor. no Porque yo que te di tanto, nada. así es, Ujú. así hay allí una fuerte codependencia también, Sí, sí, porque sí, yo que te claro, doy es para que tú estés allí, es para que veas que yo soy bueno y te doy tanto. Entonces es correcto. interesante cómo desde lo emocional es mucho lo que hay allí. Aquí dice, ¿cómo dejar de ser ese superhéroe que todo lo da?
revisa tu equilibrio entre dar y recibir, porque es que a veces damos porque dar te hace sentir superior. Dar te hace sentir superior. Entonces, cuando tú vives solo desde el dar es porque de alguna forma quieres poder exigir. Entonces, a veces es importante, a mí, yo entiendo esta pregunta porque yo lo viví muchos años de mi vida. O sea, para mí estar en posición de dar era súper cómodo, pero también hubo una época de mi vida que me tocó y que me puso en posición de recibir. Y ahí es donde comencé a ver a veces la soberbia en la que caía, porque creía que dar era el camino y resulta que no, que es una rueda que para que ruede tiene que estar en equilibrio y hay que dar para recibir y dar para que pueda avanzar la rueda. Mi Andre, se nos ha pasado el tiempo volando. Sé que tienes una formación en puerta. No, es que ha sido muy rico hablar contigo y tenía un montón de preguntas que quería hacerte y quedaron algunas por fuera. Creo que te voy a tener que invitar nuevamente. De verdad, porque bueno, nos fuimos mucho desde lo emocional y me encantó, pero bueno, me imagino que habrá gente que querrá ver cómo ordenar y cómo hacer muchas cosas, así que tienen que ir a la cuenta de Andrea. Andrea, ¿tienes unas formaciones por allí en puerta, algo que quieras compartir? Y un mensaje para cerrar y para invitar a la gente al orden. Chévere. La próxima semana, el próximo lunes 19, comienza un taller que hago en compañía de una maestra de Feng Shui con la que trabajo ya desde hace algún tiempo, que se llama Significado del Desorden. Okay. Es un taller donde vas a entender qué significa tu desorden de acuerdo a la zona de tu casa que esté desordenada. Muy bien. Y lo más importante, vas a aprender cómo resolverlo. Ay. Bueno, si tengo desordenada la cocina, significa esto. Y para resolver esto, tengo que hacer paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Así con todas las zonas de la casa. Eso es significado del desorden. El que quiera más información, me manda un mensajito privado a @soycurishi, KURISHI, con la palabra significado y ahí le mandamos la información. Y tengo constantemente abierto, bueno, mientras no entre en trabajo de parto, porque ya no me queda mucho, el programa de rehabilitación para desordenadas, que es un programa que dura 3 meses, donde vamos de adentro hacia afuera para que el orden sea integral y sostenible. Uy, me encanta. Ay, Andrea, ha sido un placer enorme tenerte hoy al servicio del corazón. Como te digo, te voy a reanudar la invitación más adelante para que sigamos desarrollando este tema, porque creo que, como yo creo, definitivamente el orden hace que el amor se quede, el orden hace que fluya ese bienestar que todos seguramente queremos, porque todos queremos estar en paz, todos queremos estar en felicidad, y creo que seguir sumando conciencia al orden es una gran ventana, sobre todo porque estamos llamados a evolucionar, y creo que ha sido increíble tenerte y estoy segura que por aquí lo están apreciando muchísimo. Sé que quedaron algunas preguntas. Si quieren, el programa va a quedar colgado y vayan, dejen allí las preguntas y no sé, André, ¿te comprometes a contestar alguna pregunta que quede por allí? Vale, me encanta. Y bueno, me encantó estar con ustedes. Andrea, te mando un fuerte abrazo a toda la comunidad. Los veo el próximo lunes a las 10 de la mañana con un programa súper interesante también. Los veo, gracias, chao.